Yo financié cada detalle de la boda de mi cuñada. Las flores, el banquete, el fotógrafo, el vestido de la novia. Y cuando ella me mandó un mensaje diciendo que yo no era bienvenida en la ceremonia, tomé la decisión más fría de mi vida. Cancelé absolutamente todo. Pero lo que aún no sabía era que, 3 semanas después, yo estaría de pie en medio de aquel altar, con un celular en la mano y 15 segundos de video que destruirían todo aquello que ellos pensaban haber construido. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Renata, tengo 36 años, soy contadora y por mucho tiempo fui el tipo de mujer que resuelve problemas antes de que alguien siquiera note que existe uno. No fue algo que planeé ser. Fue pasando poco a poco, de la forma en que muchas cosas difíciles pasan en la vida, sin aviso, sin alarma, tan gradualmente que cuando te das cuenta, eso ya es parte de quién eres. Despiertas un día y descubres que tu papel en la vida de los que te rodean es ser la solución, la red de seguridad, la que aparece con la chequera y sin hacer preguntas. Durante un buen tiempo, hasta me sentía orgullosa de eso. Pensaba que era una señal de fuerza, de madurez, que había algo admirable en ser la persona con la que todos podían contar cuando las cosas se desmoronaban. Me tomó años entender que no era fuerza, era miedo. Miedo de que, si dejaba de ser útil, dejaría de ser necesaria. Y si dejaba de ser necesaria, ¿qué quedaría de mí en esa familia? Me casé con Ricardo hace 7 años. Es un hombre bueno, de ese estilo tranquilo que confundes con estabilidad por mucho tiempo, antes de darte cuenta de que la tranquilidad y la ausencia son cosas peligrosamente parecidas. Nunca fue cruel, nunca alzó la voz, nunca hizo nada que yo pudiera señalar y decir con claridad, «¿Ves? Fue aquí, fue este el momento». El problema nunca fue Ricardo, el problema siempre fue su familia. Mi suegra, doña Silvia, era de ese tipo de mujeres que transforman el sufrimiento en una herramienta de negociación. Ella no necesitaba pedir las cosas directamente. Nunca lo hacía. Simplemente se quedaba callada de una forma específica, un silencio cargado, pesado, que llenaba cualquier habitación como si fuera humo, hasta que alguien cedía. Y ese alguien, invariablemente, era yo. Cedía porque era nueva en la familia y quería que me aceptaran. Después, cedía porque ya había cedido tantas veces que negarme parecía una ruptura demasiado grande. Después, porque me había convencido de que cuidar de esas personas era lo mismo que amarlas. Me tomó demasiado tiempo entender que no era así. El cuñado mayor, Santiago, casi ni aparecía. Vivía en la casa de Acapulco, que la familia había comprado con una herencia del abuelo, y contribuía al núcleo familiar de la misma forma que el sol contribuye al invierno. En teoría existía en algún lugar, pero estaba completamente ausente en la práctica. Y entonces estaba Daniela, la más chica, 28 años, el cabello siempre perfecto, de esa forma que sugiere que la persona despierta así. Esa sonrisa de quien nunca necesitó preocuparse por el fin de mes, porque siempre había alguien tras bambalinas asegurándose de que las cuentas se pagaran. Tenía una forma específica de hablarme que nunca era lo suficientemente ofensiva como para que yo tuviera de qué quejarme, pero siempre llevaba un hilo de condescendencia tan fino que solo lo sentía después de que ella ya se había ido del cuarto. Como un corte con una hoja de papel que no sientes hasta que ves la sangre un segundo después. Durante 6 años, fui la mujer de los reflectores apagados en esa familia. Pagué la reparación del coche de mi suegra 2 veces, porque no estaba pasando por un buen momento. Absorbí el saldo de la tarjeta de crédito de Ricardo cuando se quedó sin chamba por 4 meses durante la pandemia, sin dramas, sin reclamos, porque él estaba pasando por un momento difícil y yo era su esposa. Fui aval del departamento que Daniela rentó cuando decidió que quería vivir su independencia. Una independencia que duró hasta el 3er mes de renta atrasada, cuando la que pagó fui yo, claro, porque doña Silvia
Llamó llorando diciendo que su hija se iba a quedar en la calle y que la familia no podía permitir esa vergüenza. Yo pagaba, yo resolvía, yo aparecía, y ellos recibían todo con esa naturalidad tranquila de quien simplemente está recibiendo lo que le corresponde. Sin muchos agradecimientos, sin ningún tipo de reconocimiento que fuera más allá de lo básico, como si yo fuera una estructura invisible que sostenía la casa y que nadie necesitaba mencionar porque simplemente estaba ahí. Fue un domingo de marzo cuando Daniela anunció su compromiso con Mauricio. Un muchacho simpático, de buena familia, ingeniero civil, tenía esa forma de mirarla que hacía que los que estaban alrededor sonrieran sin darse cuenta. Todos en la mesa de la comida se pusieron eufóricos. Doña Silvia lloró de felicidad. Ricardo abrazó a su hermana con ese orgullo de hermano mayor que se reconoce a la distancia. Yo sonreí porque era lo que se esperaba de mí. Después de la comida, mientras yo lavaba los trastes, porque yo siempre lavaba los trastes, Daniela se recargó en el marco de la puerta de la cocina, puso su barbilla en su mano de forma casi actuada y dijo con esa sonrisa: «Renata, tú le entiendes a la organización financiera, ¿verdad? Vas a poder ayudarnos con las cuentas de la boda. Eres tan buena en eso». No fue una pregunta, y el cumplido al final era del tipo que abre puertas para favores. Yo conocía esa gramática. Había pasado años aprendiéndola, pero acepté, porque aceptar era lo que yo hacía. En los 2 meses siguientes, fui yo quien llamó al salón de fiestas, quien buscó fotógrafos, quien negoció los contratos con la florista, quien armó la tabla de costos con colores y pestañas separadas por categorías, quien se sentó con Daniela en 3 cafeterías distintas en días de semana para discutir paletas de colores, centros de mesa, la tipografía de las invitaciones y la diferencia entre un dulce fino y un dulce fino premium. Todo esto después de las 6 de la tarde, porque de día yo trabajaba. Mi hora de comida se volvió el espacio para hacer llamadas que le correspondían a ella. Los depósitos salieron de mi cuenta. El banquete, 30,000 pesos de anticipo con 2 pagos restantes. El fotógrafo, 15,000 de contado porque daba descuento por pago único y yo entendí que era una buena decisión financiera. Las flores, 12,000 pesos, porque Daniela amaba las rosas importadas y las lilies en arreglos que la florista llamaba instalaciones sensoriales, que en la práctica significaban arreglos bonitos con nombre sofisticado y precio proporcional. El DJ, 8,000 pesos con la mitad por adelantado. Total en ese momento, más de 60,000 pesos de mi propio dinero saliendo de mi cuenta para un evento que yo había organizado, coordinado y financiado prácticamente sola. Ricardo lo sabía. Pensaba que yo estaba ayudando a la familia. Me dijo que era muy generosa. Me abrazó por eso una noche, ese abrazo distraído de quien tiene la cabeza en otro lado. Yo guardé cada recibo en una carpeta física y otra digital, etiquetadas, organizadas por fecha. No sé con certeza por qué los guardé con tanta precisión. Tal vez una parte de mí ya sabía, antes de que el resto de mí fuera capaz de admitirlo, que esa generosidad nunca sería correspondida con lealtad. Que yo era útil de la misma forma que un cajero automático es útil. Nadie piensa en él con cariño, pero todo el mundo recuerda la ubicación y la clave. Fue un jueves por la noche, cuando estaba revisando un documento de trabajo con mi segunda taza de café frío a un lado, que el celular vibró con una notificación de grupo. Daniela había creado un grupo nuevo en WhatsApp, Familia y Amigos de la Boda. Lo abrí sin pensar, esperando una actualización sobre algún proveedor. Y ahí estaba, entre stickers de champaña y emojis de corazones, un mensaje de ella para todos. Oigan, solo va a ser familia de verdad y amigos muy cercanos. Necesitamos mantener el ambiente ligero e íntimo, así que hice una lista muy selectiva. Acto seguido, una lista de nombres. El mío no estaba. Me quedé mirando la pantalla por un tiempo que no sé medir. Lo leí de nuevo. Recorrí cada nombre despacio, esperando haberme saltado el mío por distracción. Busqué entre primos que apenas conocía, entre amigas de la universidad de ella que nunca había visto en persona.
No estaba ahí. Llamé a Ricardo inmediatamente. Él contestó con esa voz de quien estaba viendo la tele, ligeramente irritado por la interrupción. Le pregunté si sabía. Dijo que Daniela le había comentado que quería algo más íntimo, más acogedor. Le pregunté si él había dicho algo. Si había defendido que la mujer que se había pasado 2 meses organizando y financiando el evento debería, al menos, tener un lugar donde sentarse durante la ceremonia. Un silencio corto. Renata, es su boda. Colgué. Me senté en el piso de la sala, de espaldas al sofá mirando al techo. No lloré. Esperaba las lágrimas, ese nudo familiar en la garganta, pero lo que llegó fue otra cosa enteramente. Una claridad fría, casi clínica, como cuando finalmente entiendes una cuenta que no cuadraba hace años y te das cuenta de que el error no estaba en los números, estaba en lo que habías elegido no ver. Abrí la aplicación del banco y empecé a sumar. Existe un tipo de coraje que no grita, que no rompe platos, no manda mensajes al calor del momento, no llama a las 2 de la mañana para soltar todo lo que estaba guardado. Es un coraje frío, organizado, que se instala en el pecho como agua que se congela despacio, transformando todo lo que toca en algo duro, preciso y absolutamente inmóvil. Fue exactamente eso lo que sentí mientras miraba el estado de cuenta de mi banco esa noche. No era solo el dinero, aunque el dinero era real y significativo. Eran las horas, las decisiones que había tomado en mi hora de comida, en días que deberían ser míos. Las llamadas que encajaba entre una junta y otra, saliendo de la oficina al pasillo para discutir opciones de menú para una boda a la que, como descubrí ese jueves por la noche, yo no era bienvenida para asistir. Era el café que me había tomado con la florista, la señora Yolanda, una mujer meticulosa y apasionada por su trabajo, que me mostraba catálogos de flores con la seriedad tranquila de quien presenta una obra de arte y a quien yo le había dicho con entusiasmo genuino: «A Daniela le va a encantar esto, tiene un gusto increíble». Y la señora Yolanda había sonreído diciendo que era bueno tener una cuñada tan dedicada. Yo había invertido no solo dinero, sino atención, tiempo y una versión genuina de mi afecto. Y la atención es lo más caro que existe, porque no tiene reembolso, no tiene tasa de cancelación. No hay un portal en línea donde hagas clic y recuperes las horas de vuelta. Me fui al cuarto esa noche sin decirle nada a Ricardo. Él llegó más tarde, se acostó a mi lado y se quedó quieto un rato. Luego dijo con esa voz cuidadosa de quien intenta ser razonable mientras navega en territorio minado: «Podrías haber hablado con ella antes de ponerte así». Dije que tenía razón. Él interpretó eso como que yo estaba de acuerdo. No lo estaba. Era yo cerrando el tema para no decir lo que realmente pensaba, porque lo que pensaba en ese momento era que mi rabia no era solo con Daniela. Era con él, con la forma en que se había quedado callado mientras su hermana borraba mi nombre de la lista. Con la forma en que es su boda, bastaba como explicación suficiente para que la mujer que estaba financiando toda la operación fuera simplemente eliminada como un renglón innecesario de una tabla, sin que él cuestionara, sin que defendiera, sin que al menos pensara que yo merecía una explicación. Dormí poco. A la mañana siguiente desperté antes de la alarma con esa precisión de quien durmió sin descansar. Hice café. Abrí la laptop en la mesa de la cocina, aún vacía y silenciosa, y empecé a trabajar. No en mi empleo, en la tabla de la boda. Tenía todos los contratos guardados en la carpeta que yo misma había organizado por categorías con esa disciplina de contadora que se aplica a todo, incluso a los propios dolores. Banquete, fotógrafo, flores, DJ. Cada uno con el nombre del proveedor, el monto pagado, el saldo restante, los datos de contacto y las políticas de cancelación que yo había leído y archivado meses atrás, porque ese era el tipo de persona que yo era. Tomé el celular. La empresa del banquete tenía un portal de clientes. Entré con mi correo y mi contraseña, los mismos que registré cuando cerré el contrato a mi nombre, con mi RFC, con mi tarjeta. Encontré el evento. Hice clic en cancelar. El sistema me preguntó si estaba segura.
Me informó que parte del monto no sería reembolsada dependiendo del plazo. Hice clic en confirmar sin dudar ni una sola vez. El fotógrafo tenía un WhatsApp en el contrato. Le mandé un mensaje directo, educado, objetivo. Necesitaba cancelar el evento agendado para la fecha informada. El contrato estaba registrado a mi nombre. Por favor, que me confirmara la cancelación y me informara sobre los reembolsos. Contestó en 20 minutos con una confirmación formal. A la señora Yolanda le envié un correo electrónico, porque ella merecía más que un mensaje de WhatsApp. Le expliqué que el financiamiento del evento había sido retirado y que el pedido debía cancelarse con urgencia. Firmé con mi nombre completo. El DJ no contestó al primer intento. Dejé un mensaje de voz claro, directo y sin drama, informando la cancelación y pidiendo confirmación. Todo esto antes de las 9 de la mañana. Con una taza de café a un lado y la ventana de la cocina abierta al aire fresco de la mañana. Entonces, abrí el grupo de la familia. No escribí nada todavía. Solo empecé a adjuntar los documentos, uno por uno, lo suficientemente despacio para que las notificaciones llegaran a sus celulares como una secuencia calculada, cada una anunciando la anterior, cada una haciendo imposible ignorar lo que estaba pasando. Recibo del banquete, sellado con pagado, con mi nombre en la línea de facturación. Contrato del fotógrafo, firmado por mí con mi firma en todas las hojas. Nota de la florista, con el débito de mi cuenta identificado. Comprobante de transferencia para el DJ. Las reacciones fueron llegando como piedras lanzadas a una superficie que hasta entonces estaba perfectamente calmada. Una prima escribió: «¿Qué es esto?» Mi suegra: «Renata, por el amor de Dios, para con esto ahora». Otra prima mandó un audio que ni escuché. Daniela tardó 4 minutos en contestar. Tiempo suficiente para leer, releer, enseñárselo a alguien, respirar profundo y solo entonces escribir con dedos probablemente temblorosos. «Estás haciendo esto a propósito. Esto es pura venganza mezquina y lo sabes». No contesté. No había nada que necesitara decirse. Ricardo me llamó a las 11:47. Vi el nombre en la pantalla y dejé que sonara hasta que se fue al buzón. Mandó un mensaje después diciendo que necesitábamos hablar. Contesté que estaba de acuerdo y que estaría en casa a las 7 de la noche. Pasé el resto del día trabajando normalmente. Tuve 3 juntas por videollamada, revisé un balance, comí una sopa calentada en el microondas de la oficina, contesté correos con la misma atención de siempre. Fui completamente funcional, completamente presente, completamente distante del caos que se estaba formando a 40 kilómetros de distancia. A las 2 de la tarde, la señora Yolanda me llamó. Estaba visiblemente alterada. Dijo que Daniela le había telefoneado esa mañana, con un tono muy alto, exigiendo que el pedido de flores se mantuviera e insistiendo en que yo no tenía ninguna autoridad legal para cancelar nada, que el pedido se había discutido en conjunto y que la florista simplemente debía ignorar mi solicitud. La señora Yolanda dijo con una calma que genuinamente admiré que el contrato estaba firmado a mi nombre, que el pago había salido exclusivamente de mi cuenta y que desde el punto de vista contractual no había nada que discutir. Lamentaba lo ocurrido. Le agradecí. Colgué con la sensación extraña, casi desconcertante, de que el mundo estaba siendo más justo de lo que yo había aprendido a esperar. A las 7 en punto, abrí la puerta de mi propia casa. Ricardo estaba sentado en la sala. La luz estaba prendida. Tenía una taza de café en la mano que claramente llevaba sosteniendo el tiempo suficiente para que el café se enfriara por completo. Esa forma de sostener un objeto sin realmente estar consciente de él. Me senté en la silla frente a él. Hubo un silencio de algunos segundos que ninguno de los dos tuvo prisa por romper. Entonces dijo que exageré. Dije que me habían excluido de un evento que yo había financiado. Dijo que Daniela estaba bajo mucho estrés y no había pensado bien las cosas. Le pregunté si él había pensado bien las cosas cuando se quedó callado. Se quedó callado otra vez, y me di cuenta, mirando al hombre con el que había dormido al lado por 7 años,
que ese silencio no era neutralidad, era una elección. Siempre había sido una elección, y yo había pasado demasiado tiempo interpretando la ausencia de postura como una forma discreta de apoyo, cuando en realidad era simplemente ausencia. Hay cosas que uno guarda sin saber exactamente por qué. Un recuerdo que se queda parado en un rincón de la mente sin urgencia, sin propósito aparente, sin dirección definida, que no pide atención, no molesta, solo existe de una forma silenciosa y persistente, hasta el día en que de repente encaja con una precisión que asusta, que te hace entender que alguna parte de ti ya sabía, mucho antes de estar lista para saberlo. El video era así. Yo no lo había grabado con intención. Esto tiene que quedar claro porque es verdad y porque importa. Fue un sábado de madrugada, unos 5 meses antes de que todo esto pasara, cuando compartía el departamento temporalmente con Daniela. Ella había cortado con su novio anterior, no tenía dónde quedarse mientras buscaba departamento. Y naturalmente, como siempre pasaba en esa familia, el problema se volvió mi problema. Le ofrecí el cuarto de visitas. Le dije que se sintiera cómoda el tiempo que necesitara. Se quedó 2 meses. Esa madrugada específica, yo estaba despierta a las 2 de la mañana revisando un documento de trabajo con fecha de entrega para el lunes. Me levanté por agua. El pasillo estaba completamente oscuro. La puerta de su cuarto estaba ligeramente abierta, con una rendija de luz saliendo de adentro, y había voces. Me detuve. No por curiosidad, sino por sorpresa genuina. Eran casi las 2 de la mañana, y ella había pasado junto a mí en el pasillo a las 11 diciendo que tenía sueño y se iba a dormir. Di un paso de regreso hacia mi cuarto, y fue exactamente en ese momento que el celular se me resbaló de la mano. Intenté atraparlo. Presioné algo en la pantalla sin ninguna intención. La cámara se abrió, apuntando involuntariamente hacia la rendija de la puerta. 15 segundos de grabación. La voz de Daniela baja, con esa risa específica que usaba cuando estaba siendo deliberadamente seductora. Él no sospecha nada, y no va a sospechar. Y una voz masculina que no reconocí en ese momento, pero que más tarde, con tiempo y contexto, identificaría sin sombra de duda. ¿Estás segura de eso? Y ella, con una ligereza que me heló retroactivamente cuando comprendí el peso de lo que estaba diciendo. Mauricio es demasiado bueno para mí. Tú eres el que quiero de verdad. Cerré la cámara. Regresé a mi cuarto a oscuras. Me quedé acostada con los ojos abiertos por 1 hora entera, mirando al techo, procesando lo que acababa de escuchar sin querer escucharlo. Daniela, esa madrugada, estaba con otro hombre. Y ese otro hombre existía al mismo tiempo que Mauricio, el mismo Mauricio que ella había anunciado como el amor de su vida 2 meses antes en la mesa de la comida del domingo. El mismo por cuya boda yo estaba, en ese exacto periodo, empezando a pagar. Guardé el video. No lo borré, pero tampoco hice nada con él. Me dije a mí misma que no era asunto mío, que había escuchado un fragmento sin el contexto completo, que había explicaciones que yo no conocía. Me conté esas historias que uno se cuenta a sí mismo cuando sabe algo que preferiría profundamente no saber, porque no saber sería más simple y más cómodo y exigiría mucho menos de todo el mundo. Durante meses, el video se quedó en la carpeta de archivos del celular, entre capturas de pantalla de recetas que nunca hice y comprobantes de pago que siempre guardaba, completamente invisible, completamente olvidado por mi parte consciente, hasta la noche en que fui excluida de la lista de invitados de la boda que yo había pagado. Esa noche, después de que Ricardo se fue a dormir en silencio, y yo me quedé sentada en la cocina con la luz apagada y el celular en la mano, abrí la galería casi sin querer, con esa distracción de quien hace una cosa mientras piensa en otra. Y el icono del video apareció entre los archivos más viejos, 15 segundos. Lo vi de nuevo, con audífonos, con el volumen bajo, en la cocina oscura. Después de tanto tiempo, sabía exactamente de quién era la segunda voz. Era un hombre llamado Héctor. Lo había visto una sola vez, brevemente,
en el cumpleaños de una amiga de Daniela unos 6 meses antes del video. Ella me lo había presentado como un conocido del trabajo, con esa naturalidad de quien presenta a alguien completamente irrelevante. Nada del otro mundo, solo una cara en una fiesta con mucha gente. Pero la voz era la misma. Estaba segura. Me quedé sentada en la cocina oscura por un largo tiempo, con ese video pausado en la pantalla. La boda era en 3 semanas. Yo no estaba invitada. Mauricio no sabía nada. Y yo tenía 15 segundos de audio que podían cambiar eso completamente. Durante 2 días enteros, no hice nada con esa información. Seguí trabajando, seguí con mi rutina, seguí compartiendo el mismo departamento con Ricardo, con esa cortesía silenciosa y distante de 2 extraños en un hotel que decidieron no discutir los términos del checkout. Una noche, tomé un cuaderno de papel, de esos físicos, y escribí 2 columnas con una pluma azul. En la primera, razones para mostrar el video. En la segunda, razones para no mostrarlo. La columna del no mostrarlo tenía argumentos que yo reconocía como sólidos. Era un registro viejo. El audio tenía mala calidad por ser de madrugada. Podría estar interpretando mal el contexto. No era técnicamente asunto mío lo que Daniela hiciera en su vida privada. Me vería vengativa. La gente iba a decir que había esperado el momento exacto para destruir todo, que lo había guardado como un arma. La columna del mostrarlo tenía una sola línea. Mauricio merecía saber con quién se estaba casando. Doblé el papel a la mitad. Lo guardé en el cajón de abajo de la mesa de la cocina, debajo de papeles viejos, pero no borré el video del celular. El sábado de la boda llegó con ese tipo de cielo despejado que parece planeado. Demasiado azul para ser casual, demasiado luminoso para ser coincidencia, el tipo de día que los fotógrafos aman y que yo, en ese momento específico, sentí casi ofensivo de lo bonito que estaba. La hacienda estaba a 80 kilómetros de la Ciudad de México, cerca de Tepoztlán. Una propiedad privada con áreas verdes muy bien cuidadas, un kiosco de madera cubierto de enredaderas, filas de sillas blancas acomodadas con precisión, esas series de luces tipo kermés que aparecen en todas las bodas al aire libre porque crean exactamente la ilusión de que la vida es más mágica y más dorada de lo que generalmente es. Yo sabía la dirección porque yo misma había buscado y seleccionado el lugar entre 3 opciones. Había llamado para confirmar disponibilidad. Había intercambiado correos con la coordinadora del espacio sobre la logística. Había ayudado a Daniela a decidir qué configuración de mesas funcionaría mejor para el número de invitados. Conocía cada detalle de ese lugar mejor que cualquier persona en la lista de la cual yo había sido borrada. Lo que nadie esperaba era que yo apareciera de todos modos. Daniela había asumido que la vergüenza de todo lo que había pasado me mantendría lejos. Que me quedaría en casa, herida y callada, esperando que la boda pasara como quien espera que pase una tormenta. Era lo que la versión vieja de mí habría hecho. Pero la versión vieja de mí tampoco había cancelado a todos los proveedores una mañana de viernes antes de las 9. Me puse un vestido verde oscuro, nada llamativo, el tipo de ropa que se pierde naturalmente en una multitud de gente bien vestida en un evento al aire libre. Llegué lo suficientemente temprano para instalarme sin llamar la atención, pero no tan tarde como para perderme el inicio de la ceremonia. No había control de acceso, solo una recepcionista amable en la entrada, una mesa con el libro de firmas y una canasta decorada para los sobres. Puse un sobre pequeño y blanco ahí con cuidado. Adentro, una sola frase escrita con letra cuidada en una tarjeta sencilla. Espero que disfruten los recuerdos. Encontré un lugar al fondo, cerca de un árbol de copa ancha que me daba sombra y discreción. Había algunos parientes lejanos del lado de Mauricio por ahí, gente que claramente no me conocía y no tenía razón para cuestionar mi presencia. Me quedé de pie, un poco alejada de las sillas, con el celular en la mano y los lentes de sol puestos. El video estaba abierto, en el grupo que yo había creado la víspera. Esa noche de viernes, sentada en la cocina a las 11 de la noche, había creado un grupo en WhatsApp y agregado a todos los contactos que tenía de la familia de Ricardo y de Daniela. Tíos, primos,
madrinas, amigos cercanos cuyos números había recolectado durante meses de planeación, y también el número de Mauricio, que estaba en la tabla de coordinación que yo misma había organizado, porque yo había sido quien se puso en contacto con él en algunas ocasiones para confirmar detalles del evento. El grupo estaba listo, el video estaba adjunto, solo había un botón entre ese momento y lo que vendría después. La ceremonia empezó con esa progresión familiar de las bodas al aire libre bien producidas. Música instrumental de entrada sonando en las bocinas repartidas por el área. La familia siendo acomodada por los pajes con esa seriedad solemne de quien fue instruido para caminar despacio. Las niñas de las flores tirando pétalos de rosas blancas con esa expresión concentrada de niños que ensayaron mucho y están decididos a no equivocarse. Daniela entró del brazo de su padre. Lo voy a decir, porque es verdad, y porque no soy el tipo de persona que distorsiona la realidad para servir a su propia narrativa. Se veía absolutamente hermosa. El vestido era de esos que recuerdas mucho tiempo después, con bordado delicado cubriendo el busto, escote elegante, un velo lo suficientemente largo para arrastrarse suavemente en el pasto verde y crear esa imagen que la gente guarda en sus recuerdos de boda. Había elegido bien, con ese gusto que siempre tuvo para las cosas bonitas, y yo había ayudado a pagar ese vestido, esas flores, ese fotógrafo que estaba posicionado estratégicamente para registrar exactamente ese momento de la entrada. Esas dos cosas existían al mismo tiempo de una forma que era completamente absurda y completamente adecuada. Mauricio estaba en el altar con el juez, traje gris con pañuelo blanco en el bolsillo, postura erguida de alguien que pasó la mañana intentando parecer tranquilo. La mirada de quien está viviendo uno de los momentos más importantes de su propia vida y tiene conciencia de ello, esa mezcla específica de alegría y peso que los novios cargan en el altar. Parecía un hombre genuinamente bueno. Esa fue, de hecho, la parte más difícil de soportar durante toda la ceremonia. No la rabia, no el resentimiento, no ninguna emoción que hubiera anticipado. Fue ese pensamiento simple y pesado. Parece un hombre bueno y está a punto de comprometerse de por vida sin saber lo que yo sé. Mientras el juez hablaba sobre el compromiso, sobre la elección consciente, sobre la belleza y la responsabilidad de construir una vida con otra persona, me quedé parada bajo ese árbol observando y pensando que Mauricio, en ese altar con el corazón abierto, no tenía idea de que la mujer a la que estaba a punto de decirle sí, había dicho 5 meses atrás, en una madrugada que creía completamente privada: es demasiado bueno para mí. Tú eres el que quiero de verdad. Cuando el juez llegó a la parte de los votos, miré la pantalla del celular, abrí el grupo. Mi dedo se quedó parado sobre el botón de enviar por un tiempo que no puedo cuantificar con precisión. Pudieron ser 5 segundos. Pudieron ser 40. Entonces presioné, y me quedé completamente quieta observando. Existen momentos que uno imagina de una forma y que pasan de una forma completamente diferente. Yo había imaginado confusión inmediata y ruidosa, voces encimándose, Daniela intentando explicar en voz alta, alguien llamando la atención, el tipo de escena que asocias con revelaciones en lugares públicos. Me había preparado para el caos visible y sonoro. Lo que pasó fue más silencioso. Y por eso, de una forma que no esperaba, mucho más contundente. Mauricio no gritó, no hizo ningún gesto brusco, no interrumpió al juez inmediatamente, simplemente se detuvo, dejó de mirar al frente, dejó de seguir las palabras del juez y se quedó inmóvil por un instante que duró más de lo que debería durar cualquier pausa en una ceremonia de boda. El celular había vibrado en el bolsillo del saco, una vez, dos, y él había intentado ignorarlo con esa disciplina de quien fue instruido para apagar el teléfono. Pero siguió vibrando, y entonces bajó discretamente la mirada. Desde la distancia donde yo estaba, no podía ver su expresión con perfección, pero podía ver la calidad distinta de su postura, un endurecimiento sutil en los hombros, una pausa ínfima antes de cualquier movimiento. La cara de alguien que leyó algo
y está usando todos los recursos disponibles para procesarlo antes de que el cuerpo reaccione solo. Giró la pantalla hacia Daniela, en un gesto que no tenía nada de dramático, calmado, casi cuidadoso, como quien presenta algo que preferiría no estar presentando. Vi la expresión de ella cambiar en secuencia, como cuadros de un video en cámara lenta. Primero la confusión genuina de quien no entiende lo que está viendo. Después el reconocimiento, ese instante específico en el que el cerebro conecta lo que los ojos ven con un recuerdo que estaba guardado en otro lado. Después algo que no es exactamente pánico, es más la expresión de alguien que se da cuenta de que la salida fue bloqueada y que ya no hay ningún camino conveniente para salir de ese cuarto. Los murmullos empezaron a esparcirse por las filas de sillas como una corriente que va de una persona a otra sin que nadie necesite hablar en voz alta. Celulares saliendo de bolsillos y bolsas discretamente. Mi suegra, en la primera fila, se levantó unos centímetros del asiento, intentando ver qué estaba pasando en el altar sin hacerlo de forma obvia. Dos madrinas intercambiaron miradas que valían párrafos enteros. Fue entonces cuando Daniela me encontró, no sé cómo exactamente. Tal vez fue el instinto de quien está en una situación de peligro y escanea el ambiente en busca de la amenaza. Tal vez mi cara era simplemente la única cosa fuera de lugar en ese prado tan cuidadosamente organizado. Nuestras miradas se cruzaron por un momento que duró lo suficiente para que no hubiera ninguna duda entre nosotras. Que era yo, que ese video había salido de mí, que la rendija de la puerta esa madrugada había sido más visible de lo que ella pensaba. Ella empezó a moverse en mi dirección. No retrocedí. Me quedé exactamente donde estaba. Y entonces empecé a caminar, pero no hacia ella. Hacia el altar, por el pasillo central pasando por los arreglos de rosas y lilies que yo había negociado con la señora Yolanda, por las sillas que yo había ayudado a confirmar en cantidad en una tabla que aún existía en mi laptop, por las luces que estaban en un presupuesto que yo había aprobado meses atrás, en una versión de mí que aún creía que ser parte de esa familia dependía de qué tanto me volviera esencial para ella. Me detuve a unos pasos del altar. No alcé la voz. No había necesidad. Dije, todos aquí deberían saber quién es Daniela realmente. El silencio que siguió fue del tipo que sientes físicamente, que pesa diferente al silencio común. Daniela llegó justo después, demasiado rápido para ser elegante, chocando con la madrina que intentó sostenerla del brazo. Intentó alcanzarme con una urgencia que era a partes iguales desesperación y rabia. Pero Mauricio se puso entre nosotras. Él no me miró. La miró a ella. Y dijo dos palabras con una calma que probablemente le costó muchísimo. ¿Es verdad? Lo que pasó después fue uno de los momentos más difíciles de describir con exactitud, no porque haya sido excesivamente dramático, sino porque fue demasiado humano, con todo el desorden e imperfección que lo humano lleva consigo. Daniela lloró. De verdad, de una forma que no tiene nada de teatral. Ese llanto que es feo y caótico, y que reconoces inmediatamente porque tiene el sonido equivocado para una audiencia. Demasiado irregular, demasiado jadeante, sin suficiente control para hacer una actuación. Dijo que sí, que había sido una vez, que no significaba nada, que lo amaba de verdad, que lo que estaba en el video era del pasado, que ella había cambiado, que él tenía que creerle. Mauricio escuchó. Se quedó parado por un instante que pareció una eternidad con esas cientos de personas atrapadas en el silencio alrededor. Después le dio la espalda. Caminó hacia el estacionamiento con pasos largos y absolutamente controlados de alguien que está utilizando toda la energía disponible para no correr, para mantener la compostura hasta, al menos, salir del campo visual de todo ese público. Se subió al coche. La puerta se cerró. El motor prendió. Y el coche salió por la entrada de grava a una velocidad regular, sin exceso de prisa, sin drama de velocidad, y desapareció por la carretera. Daniela se desplomó en el pasto con un sonido que no era de boda. Las madrinas corrieron.
Mi suegra atravesó rápidamente la fila de sillas con los brazos abiertos, yendo directo hacia su hija, como quien finalmente encuentra el lugar correcto donde estar. Nadie vino hacia mí. Regresé por el pasillo por el que había llegado. Pasé por la canasta de tarjetas donde estaba el sobre con mi frase. Salí por la misma entrada sin prisa, sin correr, sin mirar a los lados. Llegué al coche. Me subí. Me puse el cinturón con esa calma mecánica de quien está funcionando en automático. Me fui sin mirar por el retrovisor ni una sola vez. Apagué el celular en cuanto entré a la carretera. Necesitaba silencio, no del tipo que es ausencia de ruido, sino del tipo que es ausencia de voces pidiendo explicaciones, exigiendo arrepentimiento, intentando transformar lo que yo había hecho en algo que yo tuviera que justificar o deshacer. Yo había hecho lo que había hecho. No había nada que deshacer. Me detuve en una fonda a 40 kilómetros de la hacienda, un lugar sencillo con mesas de formaica y ese olor a café que se queda impregnado en las paredes a lo largo de los años. Pedí una comida completa y comí despacio, mirando por la ventana a la calle de un pueblo pequeño que seguía con su sábado por la tarde sin ningún conocimiento de lo que había pasado en un viñedo cercano. Sentí ese intervalo necesario de una forma que no podía articular completamente, como si necesitara tiempo entre lo que había pasado y el momento de reingresar a mi propia vida y enfrentar lo que vendría después. Cuando prendí el celular de nuevo, las notificaciones llegaron en bloques. 68 mensajes en el grupo de la familia, 14 llamadas perdidas de Ricardo, 3 de mi suegra, un mensaje de voz de Daniela con 4 minutos y 22 segundos de duración. Borré el mensaje de voz sin escucharlo, no por crueldad, sino porque ya conocía el contenido posible, acusaciones, súplicas, tal vez alguna versión de explicación que intentaría redistribuir la culpa de formas creativas. No había nada en ese audio que yo necesitara oír para saber cómo me sentía. Leí algunos mensajes del grupo antes de salirme de él también. El tono variaba entre el caos colectivo y la acusación individual. Primos que durante años no habían dicho una palabra en mi defensa, ahora tenían posturas firmes y articuladas sobre lo que yo había hecho mal. Mi suegra había escrito un párrafo denso sobre la destrucción de la familia y sobre el egoísmo de quien pone su propio resentimiento por encima del bien colectivo. Sobre la traición de Daniela que había motivado todo, ni una palabra. Silencio estratégico y cuidadoso. Me salí del grupo sin escribir nada. Bloqueé el número de Daniela. Después fui a la conversación con Ricardo y me quedé mirándola por un tiempo considerable. 7 años de mensajes, planes de viajes, chistes que solo tenían sentido para nosotros dos, fotos de comida. Ese archivo digital de una vida compartida que ocupa espacio de una forma que no notas hasta el momento en que te encuentras pensando en borrarlo, y sientes que borrarlo sería borrar una versión de ti misma. No lo bloqueé. No lo borré. Solo dejé que la pantalla se apagara sola. Él llegó más tarde esa noche. Yo estaba sentada en la terraza con un vaso de agua, escuchando los sonidos del vecindario, siguiendo su rutina de sábado por la noche, completamente ajenos a cualquier cosa que hubiera pasado ese día. Se sentó en la silla junto a mí. Por un tiempo que ninguno de los dos midió en voz alta, nos quedamos en silencio. Entonces dijo, «Podrías simplemente haberte quedado en casa». Contesté que me había quedado en casa durante semanas mientras organizaba una boda a la que no estaba invitada. Eso se había acabado. Destruiste la boda de mi hermana. Ella destruyó su matrimonio. Yo solo me aseguré de que la otra persona involucrada supiera lo que estaba aceptando. Un silencio más largo. Mi familia no va a olvidar esto. Lo sé. ¿Y no te importa? Pensé en la respuesta con cuidado genuino antes de hablar. Me importó por mucho tiempo lo que tu familia pensara de mí. Me importó lo suficiente para pagar cuentas que no eran mías, para organizar un evento que no era mío, para pasar meses trabajando en una boda de la que fui desinvitada por mensaje de texto. Hice una pausa. Creo que el inventario de lo que me importaba su opinión se acabó antes de que se cancelara el banquete.
Ricardo se quedó mirando el jardín un rato. Después dijo con una voz que no tenía rabia, solo tenía ese cansancio específico de alguien que está en medio de algo que no eligió y no sabe cómo salir. No sé si puedo quedarme en medio de esto. Lo miré. Siempre estuviste en medio. Solo elegiste quedarte callado mientras lo estabas. No contestó, y me di cuenta de que esa ausencia de respuesta era, ella misma, una respuesta completa. En los días siguientes, la casa se fue quedando más silenciosa de lo que esperaba, pero no con ese silencio tenso y cargado de peleas no resueltas, con ese silencio más profundo y más honesto de dos personas que finalmente dejaron de fingir que estaban en el mismo lugar, que querían las mismas cosas, que estaban construyendo algo juntas. Ricardo se fue a casa de su mamá 10 días después. Dijo que necesitaba espacio para pensar. Yo dije que entendía y de verdad entendía, de una forma que me sorprendió por su ausencia de dolor agudo. Eso era lo que tenía que ser, y las dos partes lo sabíamos incluso sin tener que nombrarlo. Una semana después, recibí un mensaje de un número que no tenía en mi agenda. Era Mauricio. El mensaje decía solo, «Sé que fuiste tú. Gracias». Contesté que había hecho lo que creí correcto. Pidió llamarme. Contesté al segundo intento, en un momento en que estaba sentada a la mesa de la cocina con un café y ninguna prisa por estar en ningún lado. No era la voz de alguien con rabia, que era para lo que inconscientemente me había preparado. Era la voz de alguien que acababa de pasar por una de las semanas más intensas de su propia vida y está intentando, con cuidado y sin prisa, entender dónde está parado ahora que el suelo cambió por completo. Dijo que había visto el video varias veces durante esa semana. No por duda, el audio era suficientemente claro para eso, sino porque seguía intentando entender cómo no se había dado cuenta antes. La distancia en ciertos momentos que él había interpretado como estrés por la planeación. El exceso de atención en otros que había leído como cariño. Esa calidad específica de presencia que mirando ahora con otros ojos parecía más gestión que amor. Dijo que no sabía con quién había estado a punto de casarse, pero que estaba aliviado, de una forma que aún estaba aprendiendo a procesar, por no haberse casado. Me preguntó, genuinamente y sin ninguna segunda intención, cómo estaba yo. Fui honesta con él porque merecía honestidad. Dije que no sabía con certeza, que no estaba destruida, pero que tampoco estaba entera. Que había una diferencia entre esas dos cosas que estaba aprendiendo a reconocer y que aún estaba intentando entender dónde exactamente me encontraba en el espectro. Se quedó en silencio por un momento. Después dijo algo que se quedó conmigo de una forma que no había previsto. A veces lloramos por la pérdida de personas que nunca fueron quienes pensamos que eran, pero ese dolor es real de todos modos. El duelo no exige que la cosa haya sido verdadera para existir. Colgué pensando en esa frase. Empecé terapia 5 semanas después. No porque estuviera en colapso, no porque no pudiera funcionar, sino porque no quería hacer lo que había pasado haciendo toda mi vida. Absorber todo en silencio, arreglarlo internamente, seguir adelante con la misma estructura intacta y encontrar dentro de 10 años la misma dinámica, repitiéndose con otras personas, en otros contextos diferentes, pero esencialmente iguales. Mi terapeuta es directa sin ser dura, objetiva sin ser fría. En la tercera sesión, después de que describí a detalle la historia de los 6 años de pagos y resoluciones y apariciones silenciosas, me hizo una pregunta que se quedó resonando por varios días seguidos. ¿Qué ganaba siendo indispensable para esa familia? No contesté al momento. Dije que necesitaba pensarlo. Me fui a casa y la pregunta se fue conmigo. Apareció mientras hacía la cena, mientras recogía la cocina, mientras intentaba dormir mirando al techo del cuarto que ahora era completamente mío. Y cuando la respuesta finalmente llegó, llegó con esa claridad incómoda e innegable de las cosas que son verdaderas. Yo ganaba la certeza de que mi lugar estaba garantizado. Si yo era lo suficientemente necesaria, nadie tendría un motivo para alejarme. Si yo resolvía los problemas antes de que alguien lo pidiera, antes de que alguien siquiera notara que existían,
me volvería una parte tan esencial de la estructura que quitarla sería imposible. Era una estrategia de pertenencia, una forma de comprar la permanencia con utilidad, solo que no funcionó. Me alejaron de todos modos. Me borraron de la lista con la misma facilidad con que se borra un nombre de un documento. Exactamente en el momento en que estaba siendo más útil de lo que había sido en todos los 6 años anteriores. Ricardo y yo nos divorciamos formalmente 4 meses después, en un proceso que transcurrió sin las grandes tormentas que yo había imaginado en la adolescencia cuando pensaba en el divorcio como sinónimo de catástrofe. Dividimos lo que había que dividir. Él se quedó con el departamento que estaba registrado a su nombre antes de casarnos. Yo me quedé con el dinero que había ahorrado consistentemente a lo largo de los años, que era considerablemente más de lo que él se había dado cuenta, porque siempre fui muy cuidadosa con el dinero, incluso en los periodos en los que estaba gastando en otras personas. Renté un departamento más chico, más cerca del trabajo, en una colonia que me gustó sin tener que consultar la opinión de nadie. Compré muebles nuevos, un sofá verde musgo que había visto en un aparador y que me había gustado de inmediato, sin dudar, sin imaginar qué pensaría alguien más. El primer fin de semana entero en ese departamento, sin familia alrededor, sin marido durmiendo en el cuarto de al lado, sin obligaciones que nunca había pedido cargar, pero que había asumido porque era quien me había acostumbrado a hacer, me hice un café muy despacio. Abrí la ventana de la sala y me quedé escuchando cómo despertaba la ciudad el domingo. No era la vida que había planeado cuando era más joven y creía que el amor y la lealtad llegaban naturalmente cuando dabas lo suficiente. Pero era enteramente, completamente mía, sin costo de entrada, sin cuotas ocultas. Escuché decir meses más tarde por una colega que conocía a la familia por conexiones indirectas que Daniela se había quedado con Héctor por un periodo corto antes de terminar, lo cual no sorprendió particularmente a nadie que conociera la historia, que se había ido a vivir con una amiga, que estaba reconstruyendo las cosas. No le deseo el mal. Eso es verdad de la forma honesta en que ciertas verdades solo se vuelven accesibles después de que el rencor se evapora con el tiempo y lo que queda es algo más cercano a la indiferencia calmada. Ella es quien es. Yo lo descubrí más tarde de lo que debí, pero lo descubrí. Y yo soy quien me estoy convirtiendo, que es una versión de mí que no necesita ser útil para justificar su presencia en ningún lado. Si hay una lección en todo esto, no sé si existe una sola lo suficientemente limpia para caber en una frase. Pero lo que aprendí es esto: ser necesaria no es lo mismo que ser amada. La generosidad no es una moneda que compra lealtad. Y las personas que te hacen sentir que tienes que merecer tu lugar en sus vidas nunca estuvieron de verdad ofreciendo ese lugar. No deberías tener que pagar para pertenecer. Esa es la parte que aún estoy aprendiendo. Todos los días, 1 centímetro más. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.